Bueno, buenos días, bienvenidos, como yo siempre digo, a uno de los mejores lugares que tiene Concordia, que es el Parque San Carlos, y les voy a contar un poco la historia del Castillo San Carlos, que data de hace mucho tiempo. Nosotros, para contar la historia, la dividimos en dos subhistorias a la vez. Una que es una historia de misterio, que tiene que ver con el dueño de este lugar, y la segunda que es una historia mágica, que tiene que ver con Antoine de Saint-Exupéry. El que manda a construir este castillo es un francés llamado Edouard de Mailly, que llega a Concordia en el año 1886. Él era hijo de banqueros de una familia muy rica, muy poderosa allá en Francia, que no se sabe bien las razones por las cuales llega. Algunos dicen que llega porque se casa con una mujer que no era de su misma clase social. En esa época era un deshonor para la familia, así que parece que corridos llegan, casualidad acá. Y otros dicen que no, que llega por un convenio, un contrato celebrado en Francia entre empresarios concordienses y franceses para instalar una serie de saladeros a orillas del río Uruguay. Esa tal vez es la razón más acertada, o las dos juntas, pueden ir de la mano. Cuando Edouard llega, se instala en el único hotel que tenía la ciudad, el Hotel Colón, que está ubicado al frente de la Plaza 25 de nuestra ciudad, el hotel más importante de la provincia en esa época, y comienza a hacer sociales para conseguir un lugarcito donde hacer su casita. Compra 59 hectáreas, se lo compra a una viuda que dicen casi le regala las hectáreas, y él manda a construir su castillo. Le decimos castillo por algunas características, lo de la distancia a la ciudad. Acá al centro de la ciudad quedan aproximadamente 30 cuadras, que está instalado en la lomada más alta del parque. Es más, este es el segundo punto más alto de Concordia, a 45 metros sobre el nivel del mar. Las dimensiones: el castillo constaba con 27 habitaciones o ambientes, 1.200 metros cuadrados cubiertos en una época, que mientras los ricos en esa época se iluminaban con faroles o velas, este señor había traído dos gasógenos que producían gas acetileno. El gas que usan ahora para soldar, ese gas iluminaba el castillo. Y otra de las características raras es lo de la cocina, que está ubicada a 2 cuadras y media, donde está el jardín botánico ahora. La comida llegaba en un carruaje especial que contenía unas planchuelas de acero con brasa para mantener la temperatura. La trasladaban a un lugar que usaban como antecocina y por medio de un montacargas la subían y la servían en los comedores. Es por eso que se le decía castillo y nosotros le vamos a seguir diciendo castillo, por los adelantos, ¿no? En 2 años, de 1886 a 1888, de Mailly terminó su casa, la cocina, aparte de un saladero, una fábrica de extractos de carne, una jabonería, una carpintería, una velería, varias casas para la peonada y varios galpones. Necesitó plata para mover gente. Más de 1.200 obreros sabemos que trabajaron en este lugar. ¿Y de dónde sacó la plata? Es uno de los grandes misterios. Él era hijo de banqueros, pero en el banco familiar nunca ejerció cargo, nunca fue gerente. Lo que sí se sabe es que, terminada su casa, 2 años tarda en la construcción, de 1886 a 1888, él se instala con su familia y vive aquí solamente 3 años. Un día se levanta, toma a su mujer, su hijo, algunas pertenencias y desaparece misteriosamente. Había desaparecido hasta que en el año 2014 se viaja a Francia y se consigue el dato de que él está en Francia enterrado, o sea que él vuelve a Francia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando él desaparece, él deja el mobiliario, deja todo. Muchos pensaron que él iba a volver, pero no volvió. Se empieza a investigar y sabemos que pide 2 préstamos a 2 bancos, no puede solventarlos, así que se retira y esto queda como garantía, ¿sí? Los bancos toman posesión, empiezan a rematar. Esto pasa de mano en mano hasta que recién en el año 1928 lo compra la Municipalidad de Concordia. Cuando lo adquiere la Municipalidad, ¿qué hace? Abre el paseo al parque, que todos los puedan, ¿no?, disfrutar. Pero la casa la decide alquilar y se la alquila a una familia francesa, que esa segunda parte es la historia mágica, que por la cual nos visitan de todas partes del mundo, que es la llegada de Antoine de Saint-Exupéry a este lugar. El libro El Principito está traducido a más de 500 idiomas junto con dialectos. Es el libro más leído y vendido de Francia y uno de los 5 más leídos y vendidos del mundo. Y es acá donde comienza la parte mágica, ¿sí? En el año 1929 la municipalidad alquila esta casa a una familia también francesa, ¿sí?, de apellido Fouché-Ballon, que ellos obviamente alquilaban este lugar, disfrutaban del parque y estaba conformada por digamos, los padres y 3 niños. Mario, que se encargaba con el padre de las tareas de campo, Eda y Susan.
Las niñas tenían una relación bastante especial con los animales. El padre decía que eran un poquito salvajes. Le gustaba domesticar animales, como ser ovejas, zorros, monos, hurones, hasta tenían un serpentario. Pero lo que más le gustaba no era encerrarse a leer libros, sino las cabalgatas o caminatas por el parque, ¿a quién no? Y en una de esas cabalgatas las niñas ven descender un avión, se acercan y miran que el avión se le había atorado una de sus ruedas en una vizcachera, en una cueva, y se le quiebra el eje. Así que al acercarse se burlan del piloto en francés, para que no las entienda, diciendo, mira qué tonto, cómo no va a ver la vizcachera. Grande fue su sorpresa cuando este piloto las entiende y le contesta en francés. Este piloto era Antoine de Saint-Exupéry, que no era un escritor afamado, que había sido contratado para delimitar rutas aeropostales entre Argentina, Paraguay, Chile, sur de Argentina y demás. Una vez que Antoine desciende, queda maravillado, queda enamorado por el parque que él describe como un oasis. Imagínense que venía a los desiertos del Sahara, ver un lugar tan verde, ver el río Uruguay para él era un oasis. Queda maravillado por la casona, que él describe como un castillo de leyenda, y queda maravillado por estas niñas que él describe como unas princesitas. Los que han estudiado su libro El Principito dicen que ellas son su musa inspiradora para ese personaje, que la personalidad de las dos nenas son en sí el Principito. Hay varias coincidencias, por ejemplo, Madame Fouche era amante de las rosas. Esto estaba todo cubierto de rosales. Tal vez en uno de esos rosales se inspire la rosa del Principito. Y en un capítulo, un zorro le enseña al Principito a domesticarlo. De la misma manera, Eda, la más pequeña de la Fouche, con apenas 9 años, le enseña paso a paso a Antoine a domesticar el zorro que ella tenía. Antoine en este lugar cuenta un episodio que tiene con una de las niñas, que dice que un día una de las nenas se sube a un árbol y se encuentra cara a cara con una serpiente venenosa. Dice Antoine que la niña comienza a hablarle a la serpiente y a decirle que había subido, pero no para hacerle daño, que le permitiera bajar. Dice que la víbora parece entenderla, la nena desciende por encima de ella sin hacerle ningún daño y la sigue hasta dentro de la casa. Estas coincidencias y muchas más están en el capítulo número 5, libro Tierra de Hombres, de Saint-Exupéry. Ese capítulo se iba a llamar Las Princesitas de Argentina, pero como el libro habla de rutas aeropostales, experiencias, Antoine prefirió titularlo Oasis. Él venía describiendo el desierto, hasta que en el capítulo 5 dice: tanto os hablé del desierto que antes de seguir hablando de él, me gustaría describir un oasis. La imagen que tengo no está perdido en el desierto de Sahara, fue cerca de Concordia en la Argentina, pero pudo haber sido en cualquier parte del mundo. Había descendido en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas. Antoine queda tan enamorado de este lugar que visita varias veces a esta familia. Pero en 1931 él debe volver a Francia. Cuando él vuelve a Francia, ¿qué hace? Le cuenta a todo el mundo el lugar que encontró. Es más, hace un artículo a la revista francesa Marianne contando el oasis que encontró en Argentina. No le creen mucho, piensan que es fruto de su imaginación. Claro. Miren si va a haber un castillo con princesa, zorro, víbora viviendo todos juntos. 20 años después de su muerte, llegan periodistas franceses para ver si existía o no el oasis de Antoine. Buscando, se encuentran con las princesitas, conocen el oasis y conocen el castillo. Es por eso que luego la embajada francesa dona placas en conmemoración a las visitas que hace Antoine y se forma una alianza entre Concordia y Francia. La primera embajadora fue Madame Fouche, luego siguieron las princesitas. Y yo siempre recomiendo un documental, que tal vez muchos lo vieron, que fue filmado en este lugar en el año 1994, es de Danilo Lavigne, está en YouTube, dura 50 minutos, tal vez un poquito más, se llama Oasis. Les va a mostrar lo que vivió Antoine en este lugar, cómo se inspiró, y les va a mostrar parte de las entrevistas que tienen estas princesitas con los periodistas franceses, contando las vivencias que tuvieron con Antoine. La parte que más divierte es al comienzo. Antoine dice que la primera noche que pasa en este lugar, cena en el comedor principal con la familia, que esa noche le estaba muy nervioso, sintiéndose observado y juzgado por las nenas, porque enseguida entiende el juego que tenían las hermanas, que era el mismo que tenía él con los hermanos, de juzgar al visitante con puntuación. Si era más de 6, entablaban una conversación, si era menos de 6, no la hablaban en toda la estadía. Así que muy nervioso él estaba, hasta que de repente siente como un silbido y que le rozan la pierna. Se asusta, pregunta qué fue eso y una de las niñas lo mira, se le ríe y le dice que se quede tranquilo, que era una de las víboras que volvía a cenar. En el documental las niñas ya grandes aceptan que era una broma que le habían hecho a Antoine, pero que lograron que él no terminara de cenar. Muchos nos preguntan, bueno, pero ¿qué pasó con esta familia? Ajá. ¿Qué pasó con el castillo? ¿Por qué quedó tan en ruinas? ¿Sí? La familia Fouche-Vallon se queda alquilando 4 años más. En 1935 esta familia se compra un campo y se va. Es más, cuando llega Antoine esto ya estaba en decadencia. Él lo describe textual como que todo estaba adorablemente ruinoso, que se olía como incienso, ese olor a libro viejo que vale por todos los perfumes del mundo. Así que la familia Fouche-Vallon se retira, esto no vuelve a ser alquilado,
queda tierra de nadies, comienzan a llegar los visitantes, a llevarse sus souvenirs, sus recuerdos, y para tapar eso lo prenden fuego. Un 25 de septiembre de 1938 fue el primer incendio, el que marcó un antes y un después. Luego dicen que hubo 2 o 3 más. Otro de los grandes detalles es que estas princesitas se quedaron en Concordia, murieron en Concordia, pero nunca se casaron. Nunca tuvieron hijos. Algunos piensan que quedaron esperándolo a Antoine. Yo lo dejo a su criterio. Eda fue administradora de campos y Susan profesora de francés. Mira. Wow, qué linda historia, ¿no? Y una historia que, como me gusta decir a mí, describe o descubre por qué Concordia hoy es o por qué este lugar está en Concordia y no en otro lugar, ¿no? Exacto. ¿Sí? Nosotros siempre decimos y siempre lo defendemos, estamos en el oasis de Antoine. Y cuando contamos la parte mágica o la historia mágica, nos ha pasado de que muchas personas se han emocionado y nos dicen, ustedes no se dan una idea, yo que soy de Concordia, nací en Concordia y creo que voy a morir en Concordia, no me doy cuenta de eso. Dice, estamos caminando o tocamos tal vez lo que caminó, lo que tocó Antoine de Saint-Exupéry. El libro del Principito es el libro de cabecera de muchas personas. Yo lo leí a los 9 años, no lo entendí, a los 14 lo volví a leer porque dije a ver qué dice este cuento, y cada tanto lo leo, no porque trabaja acá, sino porque me gusta, y le encuentro algo nuevo, ¿sí? O le doy a la frase un significado nuevo, ¿sí? Así que obviamente queda pendiente para los que no lo han leído, o para los que ya lo leyeron, que lo vuelvan a leer. Claro, ¿sí? Conociendo la historia. Conociendo ahora la historia y dónde se inspiró, wow. ¿sí? Antoine de Saint-Exupéry. Estamos adentro de la Lomada, en el corazón de la Lomada. Es un centro de interpretación, pero antiguamente funcionaban como unas caballerizas. Este fue el único lugar que originalmente quedó techado, o sea que el techo, bovedilla que se puede apreciar es original, los perfiles son originales y los rieles que a su vez forman las columnas también son originales, ¿sí? Lo que se hizo acá es a simple vista agregar el piso de madera, pintar las paredes, porque este era nuestro punto de encuentro y esto estaba, por ejemplo, todo cubierto de grafitis. Se agregaron vitrinas que exponen restos que encontraron los antropólogos, objetos que pertenecieron a familias que han vivido aquí y la documentación que acredita todo lo que nosotros contamos. A su vez hay varias fotos que no están ordenadas cronológicamente, pero le van mostrando un poquito el esplendor que tuvo alguna vez este lugar. Por ejemplo, de todas las fotos que tenemos, la que está a mi derecha es una de las principales, que nos muestra a Antoine, a Madame Fouche y a Eda, una de las más chiquitas de las hermanas. Lo está vigilando muy de cerca porque él en sus manos tiene un hurón, que era su mascota, ¿sí? Bueno, acá lo que hacemos es contar o recontar un poquito la historia, a ver que no estamos mintiendo. Claro. Y las fotos nos ayudan de ver cómo fue el esplendor de este lugar, ¿sí? Porque si bien nosotros con los recorridos guiados queremos transportarlos a la historia, por ahí las imágenes ayudan un montón. Exactamente. Bueno, hay material que, como decías vos, grafica lo que, por ejemplo, nos has contado ahí arriba, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en especial las fotos de cómo era el castillo completo, cómo era el techo, que muchos nos han preguntado, las aberturas, y además, obviamente, la documentación que tenemos nosotros de que, por ejemplo, se trajo desde Francia para saber un poco, en especial, la historia del primer dueño, que si bien sabemos que él volvió a Francia, lo sabemos hace poquito, ¿sí? Hace el año 2014 sabemos que él volvió a Francia. Estamos hablando de Edouard de Magie, el dueño, el primer dueño, que fallece en Francia a la edad de 70 años, bien porque en esa época la esperanza de vida es muy corta, que él y su familia están enterrados en el cementerio más famoso de París, en el Père Lachaise, donde está enterrado Comte, Brodel, Edith Piaf, Jim Morrison, etcétera, etcétera. O fue una celebridad, o tuvo muchísima plata, o tuvo suerte. Sabemos que llega en el año 1892 a Francia por un pequeño detalle que se ha encontrado. En noviembre de ese año, Edouard tiene un juicio en Francia con un modisto que le habían hecho vestidos a su mujer y él se había olvidado de pagarle. Era medio olvidadizo con esos temas. Va a juicio y se defiende diciendo de que no le había dado autorización a la mujer para que se compre esos vestidos. Y gana, porque antes para todo se necesitaba la autorización firmada del marido. Por suerte caducó esa ley, ¿sí? Bueno, sabemos también que no fue heredado, que fue desheredado completamente, así que parece ser cierta la versión de que él se casa con una mujer que no era su misma clase social,
que llega por estos emprendimientos. Como no le va muy bien con los negocios, vuelve a Francia, se instala en París y vive de la pensión que le pasaron los hermanos, ¿sí? Porque el banco familiar seguía funcionando. Y para que no moleste, le pasaron una pensión, ¿sí? Fallece en Villers-sur-Mer, no Boulogne, sino Villers, donde la familia de Maggi tiene el castillo familiar de nombre San Carlos, sin ese al final. Bien. Algunos al escuchar el nombre piensan que esto es réplica. Claro. Aquel es un castillo francés estilo neogótico. Esto es una casona estilo ecléctico. Como dirían en Francia, una casa de campo en una campiña. Igual nosotros decimos, tuvimos las princesitas, ellos que tengan el castillo. Muy bien, bueno, la gente que primero el recorrido lo hace arriba y después viene aquí. Eso depende. Ajá. Si está la temperatura que no nos ayuda, que claro, hace mucho calor, contamos toda la historia porque el recorrido dura 50 minutos, 1 hora. Entonces, tal vez contamos toda la historia acá, donde el ambiente está climatizado, y después sí le hacemos pasar un poquito de calor. Claro, para ver el balcón del río hermoso. Para ver la entrada principal que no tiene desperdicio, que es la postal, y que todos se sacan foto ahí, ¿sí? Wow. Para llevarse ese recuerdo. Bueno, y acá estamos en la habitación del Principito, ¿no? Claro, en la sala dedicada al Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Por un lado tenemos la maqueta del avión en la cual llega Antoine, es un modelo la T-25, la única original que queda en el mundo, está en el Museo Aeronáutico de Morón. Nosotros siempre remarcamos lo precaria que eran, solamente constaban con altímetro y con brújula, es por eso que la mayoría de las veces los pilotos volaban bajo y seguían por las vías del ferrocarril o por los cursos de los ríos. Y en la vitrina se expone algo que fue donado por el sobrino nieto de Antoine, ¿sí? Frédéric Daguet. Este señor vino desde Francia y nos dona afiches, tarjetas aeropostales que conmemoran a Antoine y a su mejor amigo en la aviación aquí en Argentina, Jean Mermoz, una revista francesa que menciona el oasis que encuentra Antoine en Argentina, mostrando el mapa, y nos dona también el libro El Principito traducido en idioma somalí. Este era el último idioma en el cual estaba traducido, estoy hablando de casi 9 años atrás. El libro El Principito está traducido, como les conté, más de 500 idiomas junto con dialectos. ¿Sí? Creo que uno de los últimos idiomas es Rapa Nui. También tenemos vitrinas que nos muestran el antes y el después de este lugar, ya que en el año 2014 las ruinas del Castillo San Carlos ganaron el Premio Nacional a la mejor intervención en obras que involucren el patrimonio edificado. Wow. ¿Sí? Acá, por ejemplo, donde estamos ubicados nosotros, ahora, y al lado que pasó a ser una oficina, funcionaban las bodegas del primer dueño. ¿Sí? Este fue también un lugar que, si bien ahora, por ejemplo, no está prendido el aire, podemos ver un poquito la humedad, así que sí, acá guardamos champán, los vinos, no encontramos nada. Estamos en un lugar mágico también. Acá todo el parque es mágico de por sí. Pero este monumento al Principito, según la revista National Geographic, es uno de los 7 más lindos del mundo. Para nosotros lo de Concordia es más lindo. ¿Sí? Fue donado por una escuela pública de Paraná llamada República de Entre Ríos. O sea, los chicos vinieron a hacer un recorrido guiado antes de la puesta en valor y se fueron indignados porque no había estatua del Principito. El Principito no estaba en su castillo, según ellos. Llegaron a Paraná, las maestras le realizan un trabajo diciendo de que, bueno chicos, ¿cómo les gustaría a ustedes que esté el Principito en su castillo? Y sale un bosquejo, ¿sí? de este monumento. Se lo presentan a la escultora Amanda Mayor. Ella obviamente dice no tengo problema, gratuitamente lo realiza y por medio de la Municipalidad de Concordia se consiguen todos los materiales. Cuando se instala en el año 1997 llegan estos chicos para inaugurar obviamente la estatua, y cuando se celebra la puesta en valor, o sea se reabren las puertas de las ruinas del castillo en el año 2013, el 12 de octubre, llega una traffic con, ya no eran chicos, ya eran unas personas grandes, para ver si su Principito estaba en el castillo, si ya eran los chicos de la escuela que habían vuelto a este lugar mágico. Bueno, como dijiste, todo es mágico acá, todo tiene su historia atrapante. Y por último, para agradecerte ya la predisposición y el tiempo que nos has dedicado, invitar a la gente, ¿no? Cómo puede venir, qué días y si están o cuánto están cobrando la entrada para el recorrido. Contame un poquito de eso. Bueno, el parque está abierto las 24 horas, sí es con ingreso restringido, en especial los vehículos, personas mayores o con algún problema de movilidad pueden ingresar, estacionar en los lugares adecuados y disfrutar el parque. Están invitados todos. Estamos de lunes a lunes, el castillo está abierto de lunes a lunes de 8 de la mañana a 20 horas de corrido, y durante el verano, viernes, sábado y domingo se hacen recorridos también hasta las 12 de la noche.
El precio de la entrada general es de 300 pesos, menores de 10 años no abonan y jubilados están pagando 150. Así Bien. que los invitamos para que conozcan este lugar mágico. Pero muchas gracias por el tiempo, la predisposición y la dedicación. No, por favor, agradezco de que puedan difundir, como les dije, el lugar o uno de los lugares más lindos de Concordia.